Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Recuerden suscribirse al canal, darle clic a la campanita de notificación para que les sigan llegando más videos como este. El día de hoy vamos a ver el tema de las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son 6. Son el seno, el coseno, la tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Para qué sirven estas 6 razones trigonométricas? Para relacionar los lados de un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, estas 6 razones trigonométricas lo que hacen es relacionar estos tres lados. Vamos a tomar como referencia un ángulo. Podemos tomar este de arriba o podemos tomar este de abajo. En este caso, pues vamos a tomar este de abajo para el ejemplo. Este ángulo lo vamos a llamar el ángulo teta. Entonces, vamos a empezar con la primera razón trigonométrica, el seno. ¿A quién relaciona el seno? El seno relaciona al cateto opuesto. En el triángulo rectángulo, los lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Este se llama cateto. Este otro lado también se llama cateto. Y el lado más largo se llama la hipotenusa. Entonces, tomando como referencia este ángulo, el seno a quién relaciona? Al cateto opuesto, o sea, al lado más lejano. En este caso, el cateto opuesto va a ser este de acá, o sea, el lado más lejano de este ángulo. Entonces, este se va a llamar el cateto opuesto. Y el lado más cercano al ángulo que estamos tomando como referencia se va a llamar el cateto adyacente. Entonces, ahora sí, ¿a quién relaciona el seno? El seno del ángulo teta va a relacionar al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces va a relacionar al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo teta, ¿a quién va a relacionar? Ya va a relacionar es al cateto adyacente, o sea, al lado más cercano a ese ángulo, al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente del ángulo teta, ¿a quién va a relacionar? La tangente de este ángulo va a relacionar a los dos catetos. Entonces va a relacionar al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahora, la cotangente del ángulo teta, la secante del ángulo teta y la cosecante del ángulo teta van a ser las inversas de las tres primeras razones trigonométricas que vimos. La cotangente es la inversa de la tangente. Entonces, siendo la cotangente la inversa de la cotangente va a relacionar al cateto adyacente sobre el cateto opuesto, o sea, la inversa de la tangente, la inversa. Ahora, la secante va a ser la inversa del coseno. Entonces, como es la inversa del coseno, es coger este coseno y voltearlo. Entonces ya no va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, sino que va a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y la cosecante va a ser la inversa del seno. Entonces, es coger el seno y voltearlo. Ya no va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, sino que va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. Aquí tenemos las 6 razones trigonométricas con las que vamos a resolver problemas y ejercicios en los triángulos rectángulos. Vamos a copiar pues un ejercicio. Digamos que tenemos un triángulo rectángulo cualquiera. Tenemos el triángulo rectángulo con su ángulo recto, sus dos ángulos.
Digamos que vamos a relacionar los lados de este ángulo A. Entonces, este lado de acá digamos que vale 3. Este otro digamos que vale 4. Y este otro, que es el más grande, la hipotenusa, vale 5. Vamos a empezar con el seno. El seno de este ángulo, seno del ángulo A, va a ser igual a ¿quién? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto va a ser el lado más lejano, entonces va a ser el cateto opuesto, va a ser el 4. Sobre la hipotenusa, que va a ser el 5. Y lo resolvemos. 4 sobre 5, entonces. 4 dividido 5. El 5 en el 4 no está. Ponemos un 0 al cociente, una coma y agregamos un 0. El 5 en el 40, 8 veces. 8 por 5, 40. 40, 0. Entonces, ya sabemos que el seno del ángulo A va a valer 0,8. Ya tenemos la primera razón trigonométrica resuelta. Vamos a coger ahora el coseno. Coseno del ángulo A va a ser igual a ¿quién? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente a él va a ser el lado más cercano que esté a él, o sea, el 3. Sobre la hipotenusa, que es el lado más largo, o sea, sobre 5. Entonces esto va a ser igual a 3 dividido 5 y la resolvemos. 3 dividido 5, el 5 en el 3. ¿Cuántas veces está? No está. Ponemos 0 al cociente, una coma y agregamos un 0. Está 6 veces, 6 por 5, 30, 30, 0. Entonces me da 0,6. Ya tenemos dos resueltas. Seno, coseno, vamos a trabajar la tangente. La tangente del ángulo A va a ser igual a ¿quién? A la relación que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Si estamos trabajando el ángulo A, entonces va a ser el cateto opuesto, va a ser 4. Y el cateto adyacente va a ser 3. Entonces hacemos la división. 4 dividido 3. El 3 en el 4 está una vez. 1 por 3, 3. A 4, 1. Pero como necesitamos cifras decimales, ponemos una coma y agregamos un 0. El 3 en el 10 está 3 veces. 3 por 3, 9. A 10, 1. Entonces sería igual a 1,3. Ya tenemos las tres primeras razones trigonométricas. Tenemos a seno, coseno y tangente. Como las otras tres, la cotangente, la secante y la cosecante, son las inversas de estas tres primeras, ahora vamos a resolver las otras tres razones trigonométricas. Como ya tenemos el seno, el coseno y la tangente, podemos resolver la cotangente, la secante y la cosecante porque son las inversas de las que ya tenemos. Entonces vamos a empezar con la cotangente. La cotangente es la inversa de la tangente. Entonces ya no va a ser 4 tercios, sino 3 cuartos. Y la dividimos. 3 dividido 4. El 4 en el 3 no está. Entonces 0 al cociente, pongo una coma, pongo un 0. El 4 en el 30 está 7 veces. 7 por 4, 28. A 30, 2. Entonces me daría 0,7. Ya tenemos la cotangente. Ahora vamos a trabajar la secante. La secante vemos que es la inversa del coseno. El coseno nos dio 3/5, entonces ella nos va a dar 5 tercios. Y hacemos la división. 5 dividido 3 está 1. 1 por 3, 3. A 5, 2. Pongo una coma y agrego un 0. El 3 en el 20 está 6 veces. A 20, 2. Entonces esta me daría 1,6. Ahora vamos a hacer la última, la cosecante. La cosecante vemos que es la inversa de ¿quién? Del seno. El seno nos dio 4/5. La cosecante va a ser 5 cuartos. Y hacemos la división. 5 dividido 4 está una vez.
1 por 4, 4, a 5, 1. Pongo una coma, agrego un 0, el 4 en el 10 está 2 veces, a 10, 2. Nos daría 1.2. Aquí ya tenemos resueltas las 6 razones trigonométricas para el ángulo A, el seno, el coseno, la tangente y las inversas de ellas, la cotangente, la secante y la cosecante. Espero pues que hayan entendido el tema. Nos vemos en una próxima clase. Que estén bien.